Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura dentro de la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por su asistencia y su permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al arquitecto David Sedano Caro con el tema Criterios estructurales para proyectos de planta libre. El arquitecto David Sedano es arquitecto por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Tiene una carrera técnica en diseño gráfico por parte de la UNIVA y se ha especializado con cursos de patologías en los sistemas constructivos y con cursos de normas de construcción en acero por parte del CISEG. Además, fue productor audiovisual de técnicas para arquitectura, con la producción de videos, elaboración de animaciones cortos para la enseñanza del dibujo técnico y arquitectónico, producción de imágenes, elaboración de infografías e imágenes para edición editorial para la enseñanza del dibujo técnico y arquitectónico y edición editorial con ajustes y creación de documentos para su publicación enfocadas en el dibujo arquitectónico. Actualmente trabaja en Axial Estructuras y es encargado de representación gráfica del proyecto estructural con la gestión y definición de las calidades de la representación, así como el análisis para mejorar los procesos de graficación de los proyectos estructurales, diseño y cálculo de proyecto estructural, análisis y cálculo mediante modelos matemáticos y hojas de cálculo de diversos proyectos estructurales en acero y concreto bajo los efectos gravitacionales, sísmicos y por viento, y además es supervisor de obra con la supervisión del reforzamiento estructural ante los efectos sísmicos del edificio Plaza ubicado en el centro de Guadalajara. También participó en el desarrollo de una investigación sobre software de layout de SketchUp para su promoción en la comunidad estudiantil y ha impartido cursos del software de AutoCAD para principiantes y avanzados, con los aspectos básicos y avanzados del dibujo aplicada en la arquitectura. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y le cedemos la palabra al arquitecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Muchísimas gracias, arquitecta y exmaestra Dalia. Es un gusto estar aquí con ustedes para explicar un poco sobre los temas de criterios estructurales para, sobre todo, proyectos de planta libre. Y como ya comentaban en la presentación anterior, con el también exmaestro y arquitecto Carlos González, los temas que se van a realizar y pues que va a ser, creo que están desarrollando un centro comercial, ¿no es así? Ok, bueno. Así es. Voy a empezar compartiendo. ¿Me pueden confirmar que sí se ve? Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues empezando la presentación, pues ya como me presentaron, soy el arquitecto David Sandacaro, egresado del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño. Y pues comenzamos, ¿no? En este tema, vamos a platicar sobre los criterios que tienen que considerar, sobre todo en una fase conceptual del proyecto y también inclusive avanzada para desarrollar un proyecto de planta libre. Pero pues antes hay que definir lo que es la planta libre. Ya el arquitecto Carlos González ya nos explicó un poco sobre qué es esta definición. Hacemos una breve repasada. Bueno, la planta libre pues es uno de los 5 principios de la arquitectura de Le Corbusier que responde a las necesidades que la vida moderna pidió, es decir, cómo el cambio de, pues ahora sí, lo que es el movimiento moderno exigió para las nuevas necesidades que iban surgiendo. Entre ello, pues Le Corbusier buscaba esta independencia de la estructura, es decir, que se puedan permitir espacios flexibles, máxima eficiencia y funcionalidad en los espacios, y también permitiendo lo que es la luz y la ventilación natural. Evidentemente, esto sin la necesidad de muros portantes, es decir, estos muros simplemente son divisorios, no requieren de carga, inclusive si en algún momento la configuración del espacio tiene que cambiar, puede cambiar sin ningún compromiso en la estructura.
Bueno, ¿cuáles son los usos comunes de la planta libre? Principalmente en edificios de gran altura, vivienda vertical, corporativos. Por ejemplo, en esta imagen que se presenta, creo que los que residen aquí en Guadalajara ya han de conocer cuál edificio es el edificio Hotel Riu. También para centros comerciales, que es el tema a trabajar en este desarrollo de sus proyectos. En este caso, esta imagen es de la construcción de Galería Santa Anita, también un centro comercial nuevo en Tlajomulco. También es muy comunes en universidades y escuelas. Un ejemplo, pues tenemos el mismo quad, en lo que viene siendo la parte de mezanín y pantallas. Ahí podemos ver lo que es el sistema de planta libre a través de columnas. También es común en fábricas, naves industriales y también en vivienda. Aunque yo considero que en vivienda se suele utilizar un poquito menos, pero también es factible realizarlo. Y pues en pocas palabras, pues todo aquello que se pueda modular en la arquitectura, simplemente puede entrar lo que es la planta libre. Bueno, ahora pasando a lo que son las estructuras en planta libre, de hecho esta imagen igual es en la fase de construcción de lo que viene siendo el distrito de La Perla, igual aquí en Guadalajara. Sí, ahorita que están haciendo su tema de centros comerciales, los invito a darse una vuelta, pues está cerca pues, de la ciudad, del mismo centro universitario. Entonces, dense una vuelta y pues aprendan un poquito sobre este sistema. Bueno, antes de iniciar con la estructuración o las estructuras de una planta libre, tenemos que saber que un sistema constructivo o toda una estructura tiene que tener, independientemente si es planta libre o no, debe llevar un sistema de losa, un sistema de trave o vigas, columnas o muros y cimentación. O sea, estos 4 puntos son los más importantes en una estructura que se debe considerar independientemente sea planta libre o no. Pero, ¿qué es lo que hace especial a la planta libre? Lo que hace especial es que este sistema tiene esta relación entre lo que es la trave y la columna, generando lo que se le conoce como un marco. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que vienen siendo las columnas y la trave y genera esta especie de marco. También estos marcos o estas columnas pueden ser también sustituidos con lo que se le llama muro columna, es decir, son muros, normalmente son de concreto, que suben sin cambiar la disposición de la planta. Como se puede ver ahí en la imagen, pues tenemos lo que es los muros columnas, que les podemos llamar así, y pues una representación quizás en un isométrico de cómo se podría ver. Bueno, ¿cuáles son los materiales y composiciones de un marco? Pueden ser, pues ahora sí, distintas. Pueden ser desde concreto armado, como en la imagen que vimos, o perfiles de acero, como en esta imagen. Pueden ser un marco con armaduras planas y viga de concreto o acero. O las espaciales, que suelen ser con armaduras tridimensionales, que son tridilosas. El punto es que cuando tú escojas qué sistema vas a utilizar, tienes que checar qué es lo que te conviene en beneficio a tu estructura, a tu estética, claro, es decir, si buscas robustez, si buscas esbeltez, si buscas en tu concepto, pues ahora sí, arquitectónico, identificar cuál te conviene por estética y también un punto extra importante, pues lo que viene siendo el costo, ¿no? En este punto, pues, ahorita pues, no es necesario que se considere lo que el proyecto quiera realizar, pero sí es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, algo fundamental de la planta libre, que ya lo explicó el arquitecto Carlos González, pues es la retícula, ¿no? La retícula, pues es lo que va a definir lo que es tu planta libre, tus espacios abiertos. Entonces, definimos nuestra retícula y tenemos que considerar que en cada nodo de nuestra retícula se debe considerar una columna, o en el caso de muros, en cada arista. Pero no solamente nos tenemos que enfrascar a una retícula cuadrada, podemos manejar diferentes estilos de retículas, hasta retículas radiales. En este caso ya no son retículas, son módulos. O sea, módulos radiales, hexagonales, o inclusive ir variando entre espacios, solamente que el hecho de variar entre espacios va a requerir mayor necesidades en las columnas y muros respecto a las cargas que van a recibir. Bueno,
Ahora sí, sumando lo que es el marco y una retícula, podemos tener lo que viene siendo todo un sistema, ¿no? O sea, aquí ya podemos ver imágenes de diferentes sistemas, a lo mejor aquí solamente de columnas, con todo el entramado, en el caso de hexagonal, pues un entramado hexagonal. Es decir, todo es viable siempre y cuando teniendo el conocimiento suficiente de tu sistema. Muy bien. En esta parte quiero manejarlo un poquito más didáctico de cómo escoger tu sistema estructural. La razón es que muchas veces sucede esta pregunta de ¿y cuál es el mejor sistema? Realmente no existe el mejor sistema para todos los proyectos. Es decir, un sistema te va a convenir más para un tipo de proyecto que para otro. Inclusive desde tu propio concepto arquitectónico, tú puedes definir qué es mejor para ti. Es decir, si estás buscando robustez, pues sabes que a lo mejor este sistema te conviene más. O estás buscando esbeltez, te conviene a lo mejor un sistema de acero. Entonces, quiero ir presentando algunos. Hay muchísimos y no me daría tiempo en una sola sesión de explicarlos todos. En este caso solamente voy a explicar los 4 más comunes. En este caso, pues empezamos con lo que es el concreto reforzado. Vemos su información. Bueno, lo que viene siendo el marco de concreto reforzado maneja estas características. La distancia entre columnas no suele ser muy larga, es decir, como requieren mayor robustez los elementos para cubrir grandes claros, es necesario tener una distancia adecuada para no tener demasiado robustez y esto también no afecte tanto pues, en tu concepto o estructura, es decir, no tener traves de 2 metros, un decir, de alto, porque pues ya eso a lo mejor se puede hacer hasta inviable, hasta un desaprovechamiento de los espacios. Entonces, la distancia entre columnas suele ser menor. Las dimensiones de las estructuras, como comenté, suelen ser muy robustas. Aquí lo marco en rojo como si fuera algo malo, pero no realmente tiene que ser malo. Si tu concepto en tu proyecto es la robustez, es ver cómo es tan imponente el edificio, este sistema es para ti. Pero si dices, ¿sabes qué? Yo quiero buscar la esbeltez, que muchas veces nosotros como arquitectos nos casamos muy rápidamente con esa idea de que se vea esbelto, que se vea amplio, etcétera, este sistema definitivamente posiblemente no es el adecuado para ti. Ok, después está la compatibilidad de sistemas de losas. Aquí en la parte de la derecha tenemos 3 imágenes de diferentes estilos de losas que puedes tener. Por ejemplo, están las nervadas, también estas se le llaman guafleadas o pueden también inclusive tener un relleno, sea de poliestireno, sea de block, etcétera. Tenemos las losas llenas, o un sistema de losa prefabricada, que es decir, pues tú la pides, te llegan, te la instalan y pues no necesita pues, más ciencia en ese aspecto. Bueno, luego en compatibilidad de sistemas sismoresistentes. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero es importante también considerar que sea compatible con distintos sistemas para que tú tengas distintas soluciones y no simplemente te sientas limitado solo a escoger entre uno o 2 sistemas, sino tengas un gran catálogo de sistemas que puedes adquirir. La accesibilidad de los materiales pues, es concreto y varilla, entonces pues eso lo encuentras muy fácilmente tanto en zonas urbanas como inclusive en zonas en desarrollo. Son materiales que son muy comunes, entonces, y por eso mismo de que son comunes suelen ser muy económicos, porque también cualquier, ahora sí, obrero puede trabajar estos tipos de materiales. Nos regresamos. Ahora vamos con los perfiles de acero. Ya explicando un poquito cada característica, me voy a ir un poquito más rápido para no entrar tanto en detalle, no se alargue demasiado la presentación. A ver, creo que se me trabó. Ahí está. Ok. Volvemos. La distancia entre columnas con los perfiles de acero se incrementa muchísimo. No, se me olvidó comentarlo en el de concreto. En el de concreto normalmente los claros suelen ser de 8 hasta 10 metros, hasta máximo en cuestión de eficiencia. Las de acero incrementamos muchísimo más, nos podemos ir hasta 14, 16 metros, inclusive eso ya no es muy recomendable, pero hasta 20 metros y gusto. Entonces, pues tienes más espacio de claro y pues al tener más espacio de claro, pues el espacio es más libre para desarrollar tu proyecto. Las dimensiones de las estructuras, volvemos, lo que es el tema del acero es muy esbelto. Entonces, al final de cuentas, tus estructuras, así como lo mostró el arquitecto
Carlos González, pues vas a tener pequeños pilares, como se ve en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, en el que soportan toda la estructura, pues muy similares con los perfiles de acero, porque de hecho, pues el mismo pabellón de Barcelona utiliza una estructura de acero. Luego, compatible con sistema de losas, pues aquí ya vamos perdiendo un poquito esa compatibilidad, ya no, a lo mejor ya no puedes meter losas nervadas, a lo mejor tampoco puedes meter una losa llena, pero a lo mejor lo que son temas de losa cero, inclusive un poquito más novedoso, pues un sistema de duela, lo puedes colocar, y nuevamente el de prefabricados. Y en sistema sismoresistente sigue teniendo muchísima compatibilidad con la gran mayoría de los sistemas, entonces es una muy buena opción. Accesibilidad de materiales, si bien ya los perfiles de acero se vuelven un poquito más complicados de conseguir, sobre todo por las dimensiones fuera de una urbe, sigue siendo algo relativamente accesible. Y pues económico, pues definitivamente pues sí es muchísimo más costoso que construir con concreto, pero dependiendo qué es lo que busques, puede ser hasta mejor que lo hagas con acero que con concreto. Bueno, ahora nos vamos con el marco de armaduras planas. Se trabó. Bueno, lo que haciendo el marco con armadura plana, aquí tenemos un pro muy grande, que es que podemos tener una distancia entre columnas bastante amplia. Estamos hablando de hasta 20 a 30 metros. Es decir, entre columna a columna va a tener una amplitud muy, muy grande. Sin embargo, en las dimensiones de la estructura, a diferencia de con perfiles de acero, es que sí suelen ser más robustas, se suelen aperaltar bastante lo que son las armaduras planas. Sistema de losas, ahí sí tenemos un gran problema porque ya mucho tipo de losas ya no son compatibles. Te quedas muchas veces con lo que es los acero, con lo que son los prefabricados, con lo que son el panel multitecho. Entonces, se vuelve ahí un tema un poquito más complicado, sobre todo pues al buscar un sistema de losa que te convenga, también de acuerdo pues, a la eficiencia o inclusive estética de tu propia estructura. También suele ya tener un poco limitado lo que son los sistemas sismoresistentes. La accesibilidad de materiales, pues no, y no solamente de materiales, sino también de mano de obra, pues no cualquiera te puede hacer una armadura, no encuentras los perfiles necesarios pues, en cualquier lugar, necesitas pedirlos, necesitas, más que nada a veces que el proyecto sea más en una zona urbana, donde puedes conseguir estos materiales. Pues económico, pues por lo mismo que he mencionado anteriormente, no suele ser tan económico. Y finalmente, uno de mis sistemas personalmente favorito, que es el marco con tridilosa. Creo que se trabó nuevamente. Ahí va. Este sistema de tridilosa es de mis favoritos por el hecho de lo que puedes lograr hacer con este sistema. Sin embargo, pues evidentemente también tiene muchos contras. En cuestión de distancia entre columnas, este sistema, si vas a hacer una especie de auditorio, si vas a hacer inclusive alguna especie de estadio o a áreas donde requieras a mucha gente conglomerada, sin tener ni una sola columna, este es el sistema indicado, debido a que puedes cubrir claros de 30 hasta, viéndonos grandes, 50 metros. Entonces, es un sistema bastante versátil para lo que es el sistema de planta libre, buscar este espacio donde no haya columnas, muros, absolutamente nada. Las dimensiones de las estructuras, pues creo que por esta razón de que tienes tanta amplitud de espacio, pues realmente afectan el mínimo. Es un sistema que vuelve a tener mucha compatibilidad con muchos sistemas de losas, pues otra vez losa cero, en el caso de la imagen de aquí en medio, puedes volver a meter lo que viene siendo una losa llena, igual nuevamente los sistemas prefabricados. Eso sí, la accesibilidad de materiales y mano de obra calificada pues es muy especializada, ¿no? No encuentras los perfiles necesarios, ni inclusive la mano de obra que requieres para realizar adecuadamente estos módulos. Y pues debido a todo esto, pues no suele ser muy económico. Explicando estos 4 sistemas estructurales, voy a seleccionar uno.
En este caso, posiblemente el que muchos de ustedes van a terminar seleccionando es el de concreto reforzado. Ok. Después, una vez que escogemos nuestro sistema de marco, es necesario agregarle unas mejoras. En este caso, un sistema sismo resistente. Pero antes de presentarles pues, todo este tema de pues, qué es un sistema sismo resistente, para qué lo necesito, o pues, todas las dudas que se puedan generar, primero es importante dar una pequeña información. Ok. Lo que se busca en la resistencia ante los sismos es que el edificio no se pueda desplazar ni deformar, inclusive otros efectos como puede ser el volteo, las vibraciones, etcétera. Pero creo que lo más importante que puedo destacar son las deformaciones y desplazamientos. Hay tres formas de conseguir esta sismoresistencia en una edificación. La primera es la rigidez, que de hecho es la que se ve en las imágenes. Si se dan cuenta, en la primera el edificio se va a deformar bastante, después se le agregan marcos más robustos y esto limita la deformación. Y si a esto todavía le agregamos al sistema de marcos robustos, que se llaman marcos rígidos, un sistema contraventeado, pues va a detener más la deformación. Entonces, una de estas opciones es la rigidez, es decir, limitar la deformación y desplazamientos de la construcción. El segundo es los disipadores o amortiguadores sísmicos, que lo que ayudan es a liberar energía, muy similar a lo como es un amortiguador de un auto, que simplemente lo que trata de hacer es que pasas un tope o pasas un bache, pues que no sientas el golpe tan fuerte. O sea, lo terminas sintiendo, pero no a la cantidad que lo sentirías si no tuvieras el amortiguador. Y el último sería el aislador sísmico, que lo que busca es aislar toda la estructura del suelo. En este caso, pues lo que se busca es que el edificio definitivamente no se mueva. Bueno, ya entendiendo un poquito lo que aporta un sistema sismo resistente, pues tenemos nuestros distintos sistemas. El primer sistema pues viene siendo el marco rígido. Este es el más conocido, el que ahora sí todo el mundo termina ubicando porque es el más común. El marco rígido es un sistema que es compatible con cualquier sistema real. O sea, el marco rígido es como ¿cómo decirlo? Lo primero que uno piensa cuando está haciendo una edificación. Eso sí, te va a dar robustez a los elementos. Es decir, para tener un sistema de marcos rígidos, normalmente esto se paga, o sea, como una especie de sacrificio, con robustez en tus elementos. Pero algo positivo que está el marco rígido es que puedes utilizar tu mismo sistema de marcos que utilizaste para rigidizar lo que viene siendo tu propio sistema. En este caso podemos ver desde estos 4 ejemplos. En concreto, pues usas la misma estructura del marco. En acero, lo mismo. En armaduras planas, checamos que lo mismo, o sea, simplemente tenemos armaduras más robustas. Y en el caso de tridilosas, lo mismo. Es decir, en esa parte donde pasen la trave de tridilosas, si le llamamos así, o la viga de tridilosas, van a ser más robustas, a diferencia quizás de la configuración restante de tu sistema de losa. Y nuevamente, este marco se puede combinar con muchísimos sistemas sismoresistentes. No solamente puede ser marco rígido, puedes combinar contraventeados, aisladores, etcétera, que ahorita veremos a continuación. Ok, nos vamos con el marco contraventeado. Que carguen. Ahí está. Ok. En el marco contraventeado es compatible con cualquier sistema, pero hay algunas excepciones. Este sistema depende mucho de la inclinación de las diagonales de los elementos. Entonces, si tú tienes un claro muy largo, pero no tienes una altura adecuada, este sistema no te va a servir. En este caso, hay veces que se combinan entre dos pisos para compensar esa altura, las diagonales. Es decir, la diagonal no solamente se va a quedar en un solo nivel, se va a pasar a un segundo nivel o hasta un tercer nivel. Entonces, es cuestión solamente de configurar bien este sistema para que te funcione para el proyecto que estás realizando. Lo que nos topamos es que nos encontramos diagonales entre los marcos. Se utilizan principalmente lo que son los perfiles de acero. De hecho, esto es una recomendación. Aquí en Guadalajara no es permitido utilizar diagonales de concreto.
Son especificaciones, ahora sí, de la norma. Las diagonales, hay un edificio que justamente tiene diagonales de concreto, en ese tiempo pues, no existía esa norma, pero el hecho de que existan edificios antes de que hicieron ese tipo de contravientos con concreto, actualmente por la norma no está permitido hacer diagonales de concreto. Y pues también sistema se combina principalmente, como ya mencioné, con el marco rígido. Y se dan cuenta en la primera imagen, aquí tenemos las columnas que son de concreto y si se dan cuenta están abrazadas por una estructura de acero para poder permitir la integración de este sistema de contravientos. Bueno, nos regresamos. Ok, ahora sigue el muro de cortante. Va más que nada para aquellos que traten de hacer un sistema de planta libre en base de muros columna. Entonces, lo que viene siendo el muro de cortante es que es un sistema que es compatible solamente con lo que son marcos de concreto reforzado, porque es muy complicado hacer una unión adecuada entre el concreto y perfiles como podrían ser con columnas de acero o otra vez de acero. Entonces, lo recomendable es que lo manejen más que nada cuando utilicen un sistema de marcos de concreto reforzado. Aquí, en este caso, sí se requiere un poco del uso de la geometría, en este caso la simetría, en la planta libre para ubicar adecuadamente los muros, es decir, que sí sean simétricos, porque si tú colocas muros de concreto solamente cargados a un lado, debilitas el otro, por el hecho de que toda la masa del edificio se va a jalar solamente de un lado. Entonces, sí es importante como estar compensando simétricamente, donde pongas un muro, lo pones del otro lado. Y en el caso de muros de mampostería, además de que es un sistema que solamente puede aplicar para de 3 a 4 niveles, sí los puedes utilizar como un sistema sismoresistente sin necesidad de que estén cargando. Es decir, tú puedes tener tu marco de concreto, se elabora, se construye y después metes el muro de mampostería. Entonces, al final de cuentas no va a estar cargando, pero sí va a estar resistiendo a efectos sísmicos. Después sigue lo que viene siendo el núcleo de concreto, que es el que estuvo explicando bastante el arquitecto Carlos González, en donde es un elemento que normalmente es donde concentras distintos servicios, sobre todo lo que son instalaciones, escaleras, o sea, circulaciones verticales y elevadores. Aquí este sistema suele ser muy compatible con lo que son los marcos de concreto reforzado y con perfiles de acero. Eso sí, suelen ser elementos muy robustos. De hecho, aquí en esta imagen de fotografía que es de la torre Shanghái, que está justamente en Shanghái, podemos ver cómo ese que parece como un cilindro, pero realmente tengo entendido que sí es más como cuadrado, se eleva, tiene dimensiones tan robustas que pues podemos decir que pues ahora sí es lo que carga, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí se va a llevar gran parte de lo que es la carga del edificio y de la resistencia ante sismo. La ubicación, eso sí, depende muchísimo de la geometría. Es decir, no simplemente vas a meter un núcleo donde digas, pues aquí se ve bien. No, ahí sí tienen que jugar muy bien con la simetría. Si metes un núcleo asimétrico, pues trata de que sea simétrico también del otro lado, porque si no vas a jalar demasiado las masas hacia ese punto y eso te puede afectar al momento de realizar la estructura correctamente. Y pues como ya lo comenté, se suele combinar con los marcos rígidos y también con los muros de cortante, porque al final de cuentas son muros. Después tenemos el amortiguador sísmico. Estos dos últimos sistemas, que son amortiguadores y aisladores, suelen ser una solución ideal, porque te ayuda muchísimo a reducir todos estos sistemas anteriores, pero tienen un defecto que presentaré a continuación. Lo que viene siendo el amortiguador sísmico es muy similar, se parece mucho a un contraviento, pero a diferencia es que este contraviento, un amortiguador, se mueve conforme al edificio se va moviendo ante un sismo. Entonces, el que se pueda mover hace que libere esa energía como sucede con un auto. Pues exactamente lo mismo sucede con los edificios. Son diagonales que se suelen ver en los marcos
Se suele combinar muchas veces con el sistema de marcos rígidos, pero eso sí, el defecto es que suelen ser muy costosos. Su accesibilidad o sea, es, inclusive te puedo decir, casi nula aquí en México. Normalmente tienes que pedirlos en Europa, en otras naciones, en Estados Unidos, etcétera, para tenerlos. Entonces, todo ese proceso, porque no es como que vas a un supermercado y dices, pues escojo ese amortiguador sísmico. No, lo tienen que diseñar específicamente para tu construcción, para tu edificio. Entonces, es importante que aunque son sistemas que nos ayudan bastante, no hay que utilizarlos demasiado, solamente en situaciones específicas. Y finalmente, el aislador sísmico. El aislador sísmico, como se define, suele ser una maravilla. O sea, uno lo ve, dice, no manches, ¿a poco nada más con esto es suficiente para tener resistencia sismoresistente? Y en parte sí es cierto. Pero pues tenemos otra vez esa negativa que ya comenté con el sistema pasado. Pues ahora sí, este sistema es compatible con cualquiera, lo puedes utilizar con cualquier sistema de marcos. No tienes elementos visibles como puede suceder con los contravientos o inclusive la robustez de los marcos rígidos, como aquí se dice, pues no se requiere combinar con ningún sistema, pero eso sí, son excesivamente costosos y poco accesibles. Si te decía que aquí en México es difícil encontrar amortiguadores, estos definitivamente se terminan diseñando en países europeos, se hace Alemania, se hace Francia, etcétera. Entonces, sí es un sistema sismoresistente muy poco accesible, así que a menos que justifiquen bien en su proyecto por qué lo necesitan, no lo veo necesario que se incluya en un proyecto como podría ser el proyecto que se está realizando, el centro comercial, porque pues no es un sistema que a lo mejor se requiera. Tenemos de hecho un ejemplo de aisladores sísmicos, si no me equivoco, en el Quad, en lo que viene siendo la zona de posgrados. Ahí si bajan en la parte pues, inferior del edificio, pueden notar que existen este tipo de aisladores. En este caso, pues sí se contempló porque, pues volvemos, el edificio de posgrados está pues en la pura barranca. Entonces, quizás intentar formar un sistema de marcos rígidos pues no es lo más conveniente. Además de que pues el propio edificio está en voladizo. Y bueno, aquí terminamos el sistema sismo resistente. En este caso yo voy a seleccionar uno. Ya escogimos los marcos de concreto, ahora voy a escoger el marco contraventeado. Ok. Finalmente, en lo que es la estructura, tenemos que escoger nuestros cimientos. Hay distintos cimientos, voy a mostrar solamente algunos. Tenemos lo que son zapatas aisladas, que son los más comunes, sobre todo para proyectos de planta libre. Su profundidad, aunque aquí especifico que son 3 metros, es 3 metros a partir de donde termina tu última construcción. Es decir, si tienes un sótano, normalmente la profundidad tiende a ser promedio 3 metros. Hay veces que es un poco más, un poco menos, pero ahora sí depende más que nada del suelo. Y como lo comento, como depende del suelo, es necesario que sea firme, o sea, que sea un suelo firme, no un suelo arcilloso. De hecho, para suelos arcillosos, este sistema no es compatible. Muy similar con las zapatas aisladas ligadas, que contienen estas especies de ligues o de contratraves. Muy similar a las zapatas aisladas, misma profundidad, suelen ser un poquito menos robustas, por esto mismo que tenemos las trabas de liga, pero volvemos, no es un sistema compatible para suelos arcillosos. Después tenemos una losa de cimentación, que es un sistema condicional. ¿Por qué? Porque para un sistema de planta libre no se suele utilizar por el simple hecho de que es muy robusto y suele ser hasta un poco costoso, o sea, muy poco accesible. Pues, ahora sí, puede no ser un sistema muy ideal, pero digo, es condicional porque es una solución a suelos arcillosos, inclusive también cuando existen mantos freáticos debajo de tu terreno, es decir, si ya te tocó la mala suerte de que tu suelo es arcilloso, te toca todavía un manto freático, es una solución adecuada para este tipo de proyectos. Luego tenemos lo que son las pilas o pilotes de cimentación.
Estos tendrían una profundidad mayor a 10 metros, inclusive puede ser hasta 20, 30 metros, pero ahora sí depende de las características del suelo. Es la solución a suelos arcillosos, pero sí requieren que estén en suelo rocoso o firme. Es decir, no se pueden quedar en suelos arcillosos, sí tienen que perforar hasta encontrar un suelo firme. Y lo mismo como son los micropilotes de cimentación. Aquí se me pasó, le dejé mayor a 3 metros, no, realmente los pilotes pueden ser muchísimo más. Aquí la diferencia es que tienes una zapata y debajo de esa zapata metes tus micropilotes. Entonces, es igual, una solución a suelos arcillosos, requiere apoyarse en suelo firme y pues requiere la zapata. De estos 5 casos, para el sistema que estoy armando, ya llevamos marcos de concreto, sistema sismoresistente contraventeado, pues voy a agarrar las zapatas aisladas ligadas. Y finalmente, nombra tu sistema estructural. Esto es un tema muy curioso porque cuando alguien dice, oye, pues ¿cuál es tu sistema estructural? Solemos responder erróneamente, a lo mejor con el material de tu proyecto, con el sistema de sismo resistente, o simplemente de, pues son marcos y ya. No, realmente tenemos que formar realmente lo que es el nombre de nuestro sistema estructural, que se compone por tu sistema de losa, de marco, sismoresistencia y cimentación. En este caso, yo ya tengo escogido los 3 últimos, me faltaría escoger el primero, que viene siendo pues, lo que es el sistema de losa. En este caso, pues yo voy a escoger lo que es una losa nervada, porque es muy compatible con lo que es el sistema de marco de concreto. Entonces, de hecho, pues ahí mismo en la imagen se ve cómo están las columnas, está la trave, tal cual formando el marco, y después está este sistema de losas. Ya tenemos losa nervada, marco de concreto reforzado, marco contraventeado y zapatas aisladas ligadas. Lo único que tienes que hacer es unir todos esos textos y que tengan coherencia al momento de que lo digas. En este caso yo tengo un sistema de estructura compuesta por losas nervadas apoyadas en marcos de concreto reforzado contraventeados, soportados en zapatas aisladas ligadas. Y ese es el nombre de mi sistema estructural. ¿Qué nombres no debes usar? ¿Cómo no debes nombrar un sistema estructural? Como ya comentaba, pues es una estructura de concreto de acero. No, porque realmente pues eso solamente es tu material. ¿Es un sistema de marcos rígidos? No, porque solamente ese es tu sistema sismoresistente. Pues una estructura de columnas y traves de concreto de acero. No, porque solamente ese es tu sistema de marcos. Un elemento de concreto de acero apoyados en zapatas. Lo mismo que el primero. Es solamente tu material apoyado en tu cimentación. O marcos contraventeados, igual. No, solamente ese es un sistema sismoresistente. Ok. Ya hablando todo esto, pasamos comprendiendo los sistemas constructivos, estructurales, perdón, pasamos a lo que son los criterios en la fase conceptual. Ok, imaginamos que tenemos pues este volumen que a lo mejor es un centro comercial. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es dividir mis volúmenes. Pero me dirás, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué los tengo que dividir? ¿Por qué no solamente lo puedo dejar como un solo volumen? Entonces, la razón es que hay unas reglas de diseño geométrico en las estructuras que, pues, el manual es un manual para arquitectos para el diseño antisismos, que normalmente es de la editorial FEMA, nos explica que hay 2 tipos de irregularidades, las geométricas horizontales y verticales. Vamos a comenzar con las horizontales. Aquí, por ejemplo, tenemos una irregularidad geométrica de esquina reentrante, es cuando tu edificio está en L y es un solo elemento. Después tenemos cuando en tu edificio tienes huecos, que muchas veces llegan de hasta arriba hasta planta baja, desde azotea hasta planta baja. Sistemas no paralelos, cuando tienes tu estructura en diagonal, en distintas formas o elementos, no son paralelos, es decir, no están sobre el eje X y el eje Y. O cuando hay una desfase o discontinuidad en tus propios elementos, como por ejemplo aquí, vemos que el elemento robusto, pues bien, quizás son muros sobre muro, y al final termina en columna. Entonces, esa discontinuidad se suele manejar la irregularidad geométrica. Pero es importante hacer una aclaración.
Sí se puede edificar con irregularidades geométricas, porque me dirás, oye, pero pues este edificio tiene esto, pero este edificio tiene esta otra irregularidad, ¿por qué están ahí? ¿Por qué no les pasa nada? Porque sí se puede construir con las irregularidades, porque pues al final de cuentas nosotros como arquitectos pues no queremos hacer simplemente cajas de zapatos, o sea, queremos experimentar con los volúmenes. Entonces, sí se puede edificar con irregularidades geométricas, pero es importante reforzar las áreas donde se suele fallar y además de reforzar todo el sistema estructural. Y mira, y como un ejemplo, en la esquina reentrante, vemos que si agregamos estos elementos de reforzamiento, ayuda a que ya no se genere ese efecto negativo que tendría el edificio. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si el mismo modelo que les mostré fuera uno completo? Pues si te das cuenta, en esos puntos tenemos irregularidad de esquina reentrante y en ese otro punto una irregularidad de diafragma, si todo el edificio fuera completo. Pero ¿qué pasa si lo separo? Es decir, yo sigo teniendo mis propios edificios, todo va a estar conectado visualmente, pero estructuralmente no lo está. ¿Qué pasa si lo separo? Pues ¿sabes qué? Solamente tengo una irregularidad, que es la de esquina reentrante. Y todas las demás pasan por las irregularidades horizontales. Ahora vamos con las irregularidades verticales. Las verticales suele ser piso flexible. Este se da muy común porque en los edificios normalmente de planta baja se suele manejar en doble altura. Es decir, a diferencia de los niveles superiores, posiblemente puede ser de 8 metros y ya los siguientes van de 4 en 4 en 4. Entonces, esto se lo conoce como piso flexible. La distribución de masa, cuando tenemos muchísima masa en niveles superiores que pueden afectar a los niveles inferiores, esto se da muy común en azoteas, ya sea porque tenemos los tinacos ahí, los aires acondicionados, o inclusive toda una estructura para el roof garden, que es un concepto muy innovador actualmente. Entonces, suele tener mucha masa en los pisos de azotea. Luego, la geometría vertical, aquí no solamente aplica a que haya elementos robustos en los niveles inferiores, sino también que en niveles superiores la propia geometría cambia, es decir, si antes teníamos un módulo de 10 por 10, que cambia 8 por 8, ¿no? Un decir. Entonces, eso también se le considera como una irregularidad geométrica vertical. Después tenemos el desfase o discontinuidad de elementos, sobre todo cuando son portantes, es decir, que cargan. O también tenemos lo que es piso débil, que tenemos toda una estructura en la parte superior que carga o no carga o con mayor peso, y en un nivel inferior, no necesariamente planta baja, puede ser en niveles intermedios, disminuimos ahora sí esa geometría que genera que el piso sea débil. Y repito otra vez, se puede construir porque volvemos, muchas veces somos arquitectos y queremos buscar también la estética en nuestros propios edificios. Pero es importante considerar reforzar, por ejemplo, en el caso de piso flexible, simplemente para evitar ese cambio de alturas, podemos poner en planta baja elementos más robustos, columnas más robustas, y ya en las siguientes plantas columnas más esbeltas. Y bueno, regresando al ejemplo, aquí podemos ver que si dejamos todo el conjunto completo, tenemos bastantes irregularidades geométricas verticales. Y si lo separamos, realmente ahora solamente tenemos dos. Entonces, así, al final de cuentas, tenemos el mismo edificio, el mismo conjunto, pero con menos problemas, si le decimos así. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la estructuración y predimensión. Esto ya lo explicó un poco lo que es el arquitecto González. Y bueno, tienes tu distribución, tu parte, tu concepto de edificios en planta. Y ya con algunos ajustes, redimensiones, pues ajustas tu malla o tu retícula de tu estructura. Pero si se dan cuenta, como tenemos 4 volúmenes separados, tenemos que meter doble columna. Es algo que sí es viable, se puede, pero a veces como arquitectos no nos gusta tener, en el caso pues de abajo, 3 columnas pegadas. O sea, se vuelve hasta un poquito
poco estético. Entonces, ¿qué soluciones podemos dar a esto? Bueno, haciendo un reajuste de lo que es la malla reticular, podemos generar pequeños volados. Si se dan cuenta, en la parte de aquí generamos volados, pequeños volados, para poder hacer esa separación de columnas y no las tengamos necesariamente pegadas y podamos generar circulaciones, al final de cuentas, en esa zona. Si se dan cuenta, pues ahí ya se ven cómo se separaron estas columnas que teníamos al inicio y seguimos manteniendo un sistema reticulado. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con esa pequeña separación que se genera justamente en donde está una estructura y otra? Pues simplemente a eso se le llama una junta fría. Y con alguna especie de elemento que pueda unir, ahora sí, estéticamente, un edificio y otro, es que no sean estructurales, se pueden generar este tipo de soluciones, como tenemos en la imagen de aquí abajo. Finalmente, ahora dirás, bueno, oye, pero pues, ¿qué onda con los sistemas sismorresistentes? ¿O vas a usar marcos rígidos? No, no voy a usar para todo marcos rígidos. En algunos casos, sí puedo manejar algunos módulos con marcos rígidos porque no veo necesario meter más elementos sismorresistentes, pero en otros casos sí los necesito meter. La recomendación de dónde meter tu sistema sismorresistente es la parte más alejada de lo que viene siendo tu centro de tu volumen, inclusive en las partes más cercanas también. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo los puse en lo que viene siendo las caras de cada uno de estos dos elementos superiores. Y los de abajo, como lo mencioné, lo manejé meramente como un marco rígido. Como comentaba, también se pueden poner en el centro porque eso ayuda muchísimo, pero por lo mismo de que a lo mejor ya estoy rompiendo demasiado con esta necesidad de amplitud de una planta libre, decidí que lo demás lo puedo manejar como marcos rígidos con auxilio de contravientos. Ahora viene un tema muy importante. Dicen, bueno, pues sí, está muy bien toda esta plática, pero pues, ¿cómo puedo yo definir qué tamaño va a tener mi estructura? Porque pues, sí, fácil es decir, pues sí, he hecho líneas, 1 puntos y listo, pero ¿cómo van a ser las dimensiones? Bueno, de acuerdo a lo que viene siendo el libro de diseño de concreto reforzado de McCormack, nos propone que para traves de concreto armado utilicemos que el peralte de la trave de concreto tiene que ser el 10% del claro y el ancho de la trave de concreto tiene que ser la mitad de ese peralte. Es decir, en otras palabras, el 5% del claro. Y luego, con auxilio de criterios de estructuración del manual de Gerdau Corsa para elementos de acero, nos recomienda que para el predimensionamiento de vigas principales de acero se utilice el claro entre 24. Es decir, si tú tienes 10 metros, eso entre 24 queda más o menos como 45 centímetros aproximadamente. Entonces, eso va a tener de peralte lo que viene siendo tu viga principal. Para armaduras planas, un claro entre 12. Y para tridilosas, un claro entre 30. Si se dan cuenta, el de la tridilosa va a ser todavía menor. Es decir, si tenemos 10 metros de claro, pues 30 te lo va a dejar aproximadamente unos 35 centímetros. Entonces, estos son criterios de predimensión de vigas y traves. Ahora dirá, no, vigas secundarias de acero. Cuando tú tienes un sistema de acero, es necesario generar vigas secundarias, que eso es parte de tu losa tu sistema de losa. En este caso, el mismo manual de Gerdau nos regala esta gráfica bastante útil. Recuerden, todo esto es predimensionamiento. No significa que cuando se construya se va a quedar así. Se requiere de todavía un análisis estructural para confirmar, pero para un predimensionamiento, para que no te cambie tanto el proyecto, es bueno utilizar estas herramientas. Pues bueno, aquí si se dan cuenta tenemos un espaciamiento entre vigas de 2 metros. Es decir, la parte vertical de la gráfica es la distancia entre vigas, digamos 2 metros, ahí está. Y el claro, que vienen siendo 10 metros, y nos da en este punto rojo que se ve aquí. Entonces aquí ya podemos definir bajo esta grafiquita cuál es el perfil que recomendaría para
lo que son las vigas secundarias, que en este caso son 45.7 centímetros. Ok, ahora sí, ya, bueno, procedimiento de columnas. Realmente aquí los tengo que excepcionar un poquito. No existe un predimensionamiento adecuado para las columnas porque depende de muchísimas cosas. Entre unas de ellas, resumiendo, pues es el sistema de losa, cuántos niveles está cargando, porque pues no es lo mismo lo que carga en planta baja que lo que carga en planta alta o en niveles intermedios. Y pues también lo importante, el claro entre columnas. Pero afortunadamente existe una filosofía en las estructuras que es muy importante como arquitectos la conozcamos. Es columna fuerte, trave o viga débil y contraviento más débil. ¿A qué se refiere? O sea, cuando digo débil no significa que no tenga que aguantar, no, al contrario, pues claro que tiene que aguantar, pero a lo que se refiere es que la columna tenga mayor resistencia, sea más rígido, sea más fuerte, como sí lo dice, que tu trave. ¿Por qué? Porque en un movimiento sísmico, si en caso de que el propio sismo fuera mayor a lo que la norma o la reglamentación lo tiene estipulado, pues puede fallar tu estructura. ¿Y qué es lo que quieres que resista al final? Pues son las columnas, que son el esqueleto de tu edificio. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve que una trave resista muchísimo si la columna no me resistió? Inclusive ante un sismo, el que un elemento de estos sea más resistente, más rígido, puede afectar a los demás elementos. Entonces, por eso es importante llevar esta filosofía: columna fuerte, trave, viga débil y contraviento aún más débil. Entonces, manejando esta filosofía, para predimensionar nada más, se sugiere lo siguiente: que tu columna tenga el área mayor a la sección de tu trave y que el lado de esta columna sea igual o mayor al ancho de tu trave. Para columnas de acero, al final de cuentas todo se resume en columnas de concreto y columnas de acero. Se recomienda que el área sea mayor al área de la sección de tu viga o armadura, o que el área que tenga tu columna sea mayor a la sección de la viga según el posicionamiento anterior para vigas de acero, y el lado de tu columna que sea mayor o igual a 24. Y finalmente, después de toda esta explicación, pues ya podemos formar nuestro sistema. Es decir, pues tenemos el ejemplo que les había presentado a continuación de cómo quedarían los diferentes módulos con sus diferentes formas estructurales. Aquí solamente haría falta representar lo que es el sistema de losa, pero en este caso lo omito para que puedan ver todo el esqueleto que conlleva toda una estructura. Y finalmente, pasando rápido, esto va a ser algo muy breve, la representación estructural. Para representar en tus planos lo que son las estructuras, y es que posiblemente no se lo pidan para su proyecto del centro comercial, es importante que lo vayan conociendo. Por ejemplo, en marcos de acero y los acero, pues podemos ver que están las líneas que definen que esas son vigas, los puntos rojos, que suelen ser las columnas, y en donde está como una especie de líneas en vertical, en elipses, es lo que es tu sistema de losa, ¿no? En caso de cimentación con zapatas aisladas, pues se ven los recuadros de lo que son las zapatas y los elementos de liga, o contratraves, que van a ligar entre zapatos. Y finalmente, en marcos de concreto y losa nervada aligerada, pues podemos ver cómo se ven estos como casetones o estos huecos que se ven en las imágenes, aquí representados, cómo vienen lo que son las traves de los marcos, inclusive pues las columnas ahí debajo de lo que son los marcos. Finalmente, pues si en algún momento pues decían hacer una sección, es importante que cuando hagan su sección se pueda ver el elemento estructural que se está cortando, ¿no? En este caso, pues podemos ver estos huecos, o simplemente pueden ser también casetones de tu losa, ¿no? Y pues ya por mi parte esto sería todo. Les dejo algunas referencias complementarias y pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, arquitecto. Creo que fue muy completo. Estábamos muy emocionados, creo todos. A todos los alumnos, para realizar sus preguntas, ya saben que el espacio es
el documento de Google que se compartió tanto en el Classroom de la academia como en el Facebook. Y para los que todavía no saben dónde está, les comparto ahorita el código QR. Ya tenemos participación, las estuve leyendo conforme íbamos avanzando, sin embargo, creo que algunas se fueron contestando porque tanto Max como Ana nos pedían aproximados de dimensiones en cada uno de los sistemas o que cómo se podía calcular la dimensión de los elementos. Entonces, creo que fue porque todavía no llegábamos a esa parte, pero no sé, arquitecto, si quiera agregar algo más al respecto y si no, pasamos a la siguiente. A ver, la pregunta es respecto a lo que son los predimensionamientos, ¿verdad? Así es. Digo, en ese caso, pues ya lo expliqué yo un poco en la presentación. Finalmente, digo, sé que es un tema que pues, todo el mundo queremos saber. Al final es como de que, bueno, sí, muy, muy padre todo de pues, las estructuras, los sistemas, pero ¿cómo yo lo represento, no? Entonces, sí, ya con lo que se dio a conocer, espero que se haya solucionado su duda y pues eso sería todo de respuesta a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. De todas formas, a los alumnos les comento que si hay algo adicional que quisieran saber, pues vuelvan a hacer el comentario, ¿no? Tenemos a Ángel que nos dice, ¿qué opina de la estructura del condominio Guadalajara, donde el núcleo de vinculaciones parece estar independiente del edificio y no al centro del edificio? Ok, cuando el núcleo de vinculaciones está fuera de lo que viene siendo el centro geométrico de masas de gravedad del propio edificio, sí es posible, ya lo comenté, como lo comenté en las irregularidades geométricas, se puede hacer, solamente se tiene que considerar ciertos refuerzos o robusteces en tu estructura para que sea viable. Y hay veces que inclusive separan la propia estructura de lo que son las escaleras del propio edificio y es completamente válido. No afecta ahora sí a lo que viene siendo la seguridad estructural. Excelente, muchísimas gracias, arquitecto. Gustavo nos pregunta, ¿recomienda mezclar materiales, es decir, algunos elementos de concreto y otros de acero? Sí, se puede. Que sea lo mejor en cuestión de eficiencia, no solamente estoy hablando estructural, sino más bien eficiencia en los trabajos, no tanto. Sobre todo si quieres combinar algunos aspectos positivos y positivos de ambos sistemas, se puede. Por ejemplo, es muy común ver columnas de concreto y posteriormente vigas de acero. ¿Por qué? Porque justamente las vigas de acero te permiten tener gran cantidad de claros. Claro que lo puedes hacer, nada más es tener el suficientemente conocimiento del sistema que quieras aplicar y ahora sí, la combinación de estos dos sistemas. Entonces, ahí, si tú quieres experimentar con un sistema de ese tipo, adelante, solamente investigate y checa cuáles son los pros y contras de manejar esta combinación de elementos. Muchísimas gracias, arquitecto. Max nos hace otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos determinar nuestra simetría en la reticulación de vigas de manera eficaz? Bueno, esto pues es meramente pues, conocimiento geométrico. Tienes que conocer cómo están tus distintos elementos. Por ejemplo, si es un cuadrado, pues ya sabes que tu centro va a estar eh, puro centro, ¿no? Pero si manejas distintas formas como una L, pues ahí sí te tengo que decir que tienes que buscar la forma de encontrar ese centro de tu edificio y ya poder determinar en dónde van a ir ahora sí tus refuerzos estructurales. No es algo que simplemente te pueda decir, ah, sí, pues hay una fórmula para esto, no, es más que nada ir viendo qué es lo que a ti más te conviene. Muchísimas gracias, arquitecto. De alumnos ya es toda la participación. Me voy a permitir comentar lo que dice el maestro Carlos González Bartel. Dice, felicitaciones al arquitecto David Sedano Caro, qué excelente presentación, da para otra oportunidad. Ah, muchísimas gracias. Concuerdo totalmente y esperemos que sí nos pueda acompañar en próximas ocasiones. Le seguiremos dando lata y ojalá que acepte nuestras invitaciones, pero sí esta que sea la primera de muchas. Ah, claro que sí, con todo gusto estoy aquí dispuesta a seguir participando con ustedes. Muchas gracias. El maestro Guillermo Gerardo Madrigal Figueroa también dice felicidades, arquitecto David, muy enriquecedora y clarificadora tu explicación. Muchísimas gracias, arquitecto Guillermo.
En el espacio predestinado para las preguntas y respuestas ya no tenemos más participación. Esas que leí eran todas y pues al parecer aquí con los profesores tampoco ya no tenemos más comentarios. Em, yo sí quisiera abundar un poquito en esto. Yo sé que ya estamos casi al límite del tiempo, pero pues aprovechando que lo tenemos aquí, arquitecto. Cuando yo estuve en Infejal, también en las escuelas, nos pasaba mucho que cuando teníamos el sistema, que ya ahorita dijo que eso no es un sistema, bueno, la utilización de traves de acero con vigas de acero, columnas de acero también. Pero bueno, que eran normalmente 2 niveles, a veces hasta 3, pero normalmente eran de 2 niveles y lo que nos pasaba mucho es que de hecho ya está prohibida esa estructura en escuelas, ya el acero no está permitido, ya nada más por norma de INIFED, ya todo se tiene que hacer en concreto, pero nos pasaba mucho que por la diferencia de material del acero, como se movía diferente a los muros que eran tapón de este ladrillo típico esmaltado que tenemos en las escuelas, pues seguido se hacían unas super grietas que no eran estructurales, pero que pues incomodaban bastante, ¿no? En los muros por la combinación de los materiales. ¿Usted qué recomendaría, por ejemplo, en ese caso? En estos casos es un caso muy habitual, de hecho, sobre todo cuando se presentan movimientos telúricos. El mismo, como son distintas rigideces, el acero es 1000 veces más rígido que el propio muro de mampostería. En cuanto haya movimiento, este le va a pegar. Entonces, al estarle pegando va a generar estas grietas, estos fisuramientos. Lo mejor es asegurarse de que tu muro esté completamente desconectado lateral y en la parte superior, pues mediante alguna especie de resinas, morteros, etcétera. Y además que esté confinado a final de cuentas. Es decir, no solamente dejar el puro muro de ladrillo y ya, sino que tenga también sus castillos, aunque pues ahora sí no van a estar cargando nada, y sus propias dalas, tanto de coronación como desplante. Y en caso de que sean muros mayores a 3 metros, pues su dala intermedia. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguno de los presentes quiere hacer algún otro comentario. Ok, bueno, acabo de revisar nuevamente el documento y no tenemos más participación. Entonces, siendo las 11:40, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy, pero no me quiero despedir sin antes agradecerle nuevamente, arquitecto, que nos pudiera acompañar el día de hoy, que aceptara la invitación. Fue muy enriquecedor para nosotros. Creo que para los alumnos va a ser de mucha ayuda porque creo que es muy diferente de repente la forma en la que algunos de nosotros explicamos, tal vez de manera pues muy rígida, muy técnica, y creo que el día de hoy con todo y que sí nos lo explicó con normas, con de forma también técnica, creo que también fue más amigable. Creo que fue una manera más digerible para nuestros chicos que están en un nivel de principiantes, que están iniciando, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por invitarme a dar esta plática y pues poder compartir ciertos conocimientos que les puedan ayudar pues, a todos, ¿no? En general, no solamente a alumnos del segundo semestre, sino inclusive niveles superiores. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, arquitecto Daniel. Bueno, pues entonces, síganse conectando, chicos, y pues no se pierdan las próximas. Y muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Hasta luego.